A mí algo que me molesta mucho de los Óscares y de la percepción de todo el mundo es que se convierte en la voz autorizada. Es que el mundo se está volviendo un mundo de jaulas. Pero existen lugares donde la gente está en jaulas en la calle. Nos molestaba tanto el asunto de los tres amigos o de los tres mosqueteros. ¿Sí? Pues es que los tres amigos, pues, mameto, ¿no? Vengo. ¡Pásale! Hola. Hey, Sabina. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué ¿Qué tal el tráfico? Sí, estaba medio mal ese asunto del tráfico. ¿Sí? Decíamos que te bajaste del avión y te encontraste con el documental. Así es. Oye, estuvimos viendo Un ciclorama. tu documental varias veces. Y cada frase es brillante y así como para detenerte a meditar. Textualmente a ponerte en flor de loto y ponerte a pensar. The Earth, just like a human, occasionally gets fevers in the course usually of dealing with an infection or some problem that has occurred. In other words, it's not deliberately making things hot just to remove us, but just as you, when you get a fever, warm up. It's part of your body's response to a problem, and it's the same with the Earth. Mira, cuando decidí hacer esta película, lo que pasa es que me habían ofrecido hacer una adaptación de este libro Children of Men de P.D. James. Y yo la neta lo leí, ni siquiera lo leí, leí un Abstract, un resumen de él. Y la neta no me conecté con él, pero pasaron los días y las semanas y el concepto de la infertilidad en la humanidad como que siguió haciéndome musiquita en la cabeza. Hasta que me di cuenta que ese tema podía usarse como, ahora sí, como una metáfora. Una metáfora de la creciente falta de esperanza que siento que la humanidad tiene. Entonces el documental es tu investigación para hacer la adaptación de Children of Men, de la novela. Lo que sucedió es que entonces, ya que con Tim Sexton, que es mi compañero de escritura, mi co-guionista en Children of Men, antes de escribir el guión, sí hicimos investigación pues ahora sí, de docenas de autores. Y para crear el marco teórico de qué es lo que sucede en la película. No vas muy lejos sin darte cuenta que dos temas fundamentales son la migración y el medio ambiente. La destrucción del medio ambiente. La migración por razones ecológicas por también. Razones ecológicas Okay. también. O sea, hay muchas razones de migración, pero una que se nos viene encima es la migración por Literalmente razones se nos viene encima. Ajá. Y en la película escogimos más el tema de la migración que el del medio ambiente porque pensamos que la experiencia humana era más directa. O sea, es muy distinto ver de pronto mucho clima y mucho calor que ver grupos humanos oprimidos. Entonces, por ahí lo tomamos, pero lo que pasa es que ya que terminamos la película, había esos ofrecimientos de hacer detrás de las escenas, The making Making of, of, que viene acompañado en cada DVD de la película, ves... Y yo lo que propuse, en vez de hacer eso, fue hacer un documental. O sea, regresarte a tus regresar fuentes. a las fuentes y entrevistar a estas gentes. Lo que pasa es que el tiempo se nos echó encima. ¿Quiénes son? Porque sí son los... No diría que son todos, pero son varios de los pensadores que están determinando nuestro pensamiento actual. Claro, y además la selección es interesante. Por ejemplo, James Lovelock, ¿no? El de la teoría de Gaia. La teoría de Gaia, en resumen, es que la Tierra es un organismo vivo. Así es. Se No autorregula. necesariamente, él no se mete en el rollo de inteligencia, de sentimentalismos. Ajá. Sí, simplemente como científico es un organismo vivo, no que la Tierra piensa y que tiene filosofía. Pero si matas ardillas en Nueva Zelanda, pasa algo en otra parte de la Tierra. Bueno, cuando cambias un ecosistema, cualquier cosa que afectes en un ecosistema afecta el resto. Es como si fuera tu cuerpo, que si se te pudre la uña,
vas a Todo estar se mandando interconecta. Claro. infección o bacteria al resto del organismo. Claro, porque si tratamos a la Tierra, el Occidente piensa la Tierra como un pedazo de piedra. Well, our patient, the Earth, has the problem of humans. There are, I'm afraid, too many of them, and they're doing too much damage to her capacity to regulate her temperature and composition. Pero ahí se conecta Lovelock con John Gray, que Sí. es un crítico del humanismo liberal. Él echa mucho la culpa a lo que estamos viviendo al humanismo liberal. John Gray lo explica muy bien, en el sentido de que él habla de cómo cristianismo y marxismo son la misma cosa en cuestión de ideología, una ideología de transformar la tierra, de que el hombre puede forjar su futuro. Es la idea, ¿no? De que en el cristianismo, si te portas bien y haces las cosas bien, vas a crear una nueva realidad. Y lo mismo sucede en el marxismo, ¿no? Sí, claro. Sí. Si hacemos lo necesario, llegaremos al clímax de la historia, que es la Y igualdad. lo mismo sucede ahora con las democracias liberales, Ajá. que también creen que si haces las cosas de determinada manera vas a transformar el mundo Claro. a tu beneficio. Y este cuate, Zizek, ¿es húngaro? No, y sí sé que es eslovenio. ¿Qué tipo más intenso? ¿Qué con él? Ese tipo, lo que pasa es que ese tipo yo lo admiro desde hace mucho, es muy chistoso. Él creo que era psicoanalista lacaniano, que se empezó a volver crítico de cultura contemporánea. Digo, es muy impresionante lo Mira, que él fue dice, el ¿no? único que le habíamos pedido a todos estos pensadores que no se refirieran a la película, que habláramos nada más de los temas. Pero él sí. Y así se que le valió gorro. Ajá. A él le gusta muchísimo la película y si él se abarcó casi todo lo que fue la entrevista desde el punto de vista de la película. Our democracy is segregation, gated communities. The practical effect of globalization is that new walls are popping up all around. United States, building walls on the frontier of Mexico and so on. That's the reality of globalization. Claro, él dice que cita a Hegel, ¿no? Que dice un buen retrato es más verdadero, es más real que la realidad misma, ¿no? Y dice que eso es Children of Men. Bueno, la No. idea era hacer un comentario acerca del presente. La diferencia es que sí trajimos, lo que sí es el futuro quizá, es que lo que en el documental hablan de las zonas verdes, las zonas de glamour, No sé. que son las zonas, pues, estas zonas... De los ricos. De los ricos. Vigiladas. Pero Armadas. inclusive ciudades, Londres es una zona verde, digamos, Sí. Estados Unidos en general es una zona verde, Sí. Occidente en general es una zona verde. Bosques de las Lomas acá. Bueno, aquí sí, Santa Fe, Está en el Bosques de las nombre, Lomas. está en el nombre, bosque. Lo que sí hicimos es llevar el resto del mundo a las zonas verdes, a la zona verde que es Londres. Ajá. Lo que hicimos es llevar a Londres lo que sucede en un gran porcentaje del mundo y que parece como una cosa ajena, pero ahora meterlo dentro de esa zona verde, porque también ya estamos demasiado acostumbrados que vemos en las noticias todos estos desastres y resulta como que es algo ajeno. Sí. Lejano. Pero siguiéndolo con estos los Naomi entrevistados, Klein, Naomi oye, qué Klein. maravilla, Naomi Qué buena Klein, onda ¿no? la Naomi Klein, ¿no? Sí, genial. Qué la chistosa es verdad. además. Sí, es muy chistosa. Bueno, No, sí es yo la chistosa, he leído, se ríe en pero... los lugares más inadecuados. Sí, se va a destruir el mundo. Es que es muy chistosa por eso. Pero su paralelo de la economía global como un adicto del crack Sí. Ajá. es buenísimo. No, y además Sí, con sí, la sí. imagen del pasando, ¿no? De la bolsa es... Lo que es interesante también habla cómo todos los desastres ecológicos han ido a la mano de los desastres económicos. Sí, Naomi Klein es canadiense, pero viaja por toda América, va a Argentina, viene a México, siempre es una ídola de los globalifóbicos, ¿no? Es la autora de No Logo. Este libro que llevaban los globalifóbicos en sus primeras marchas, así, como si fuera la Biblia. Y es marxista en el siglo XXI, es hija de hippies. Hija de hippies. I think we need to fear people who love systems more than people, because the flip side of the love is a hatred for anything or anyone that interferes with the realization of that system. And this is the other thing about dangerous utopias, is they can't coexist with other ideas.
They need the whole stage. Cuando la entrevistamos no quiso hablar de globalización. Qué curioso, ¿por qué? Porque ella está clavada ahora más en lo que habla en el documental, que es el aspecto utópico. La necesidad de crear utopías en la humanidad. Porque Children of Men es una distopía, ¿no? Pues yo no creo, porque distopía hablaría del futuro. Para mí es una... Reflexión del bueno, presente, estamos dices. viviendo una distopía, si Bueno, acaso. para todo esto que es Definamos distopía, ¿no? Sí, Porque claro. distopía Es lo es... contrario a una utopía. A una Por lo utopía. general, la utopía es un futuro ideal, ¿no? Sí, una utopía es un futuro deseable. Ajá. Y una distopía es un futuro indeseable. Apocalíptico. Y en ese sentido creo que estamos viviendo, si acaso estamos viviendo ese futuro indeseable. Y lo que pasa es que lo proyectamos desde el futuro porque nos negamos a aceptar ver la realidad. que es lo que está sucediendo, que es como dice Zizek. ¿Por qué no sabemos intelectualmente que hay problemas de medio ambiente? Sí. Lo entendemos, sabemos que el calentamiento global ahí está. Sin embargo, salimos a la calle y vemos que ahí está el sol, están No las hacemos nubes, nada. el cielo azul, y vas a tu chamba y entonces pues nada ha cambiado. Entonces como que hay una parte intelectual que sabes que está sucediendo pero no lo aceptas. Oye, Saskia Sassen, esta mujer mayor de edad, tan agradable. Ella es una experta en población, pero tiene libros muy interesantes acerca del concepto de las ciudades, que es básicamente lo que también es un fenómeno del siglo XX, el cambio de movimiento rural hacia la creación de las ciudades. Y cómo ella lo que estudia mucho es cómo ese efecto de las ciudades está cambiando las relaciones entre básicamente de la fábrica social. La textura social. El tejido social, decimos. Sí. Eso, sí. Cities have always had walls, but they were invisible very often. What is interesting today is that the walls are deeply perforated. The walls are not working. So the next step is, of course, all kinds of securitizing, the weaponizing of urban space, the weaponizing of luxury buildings. The gated community is, in a way, the most extreme form. But the weaponizing of urban space is in full, it's totally there now. I see this also in a future scenario. Después está Svetan Todorov. Una de las razones que lo puse es que tiene un libro donde después del 11 de septiembre, o justo antes del 11 de septiembre, había sacado una defensa de la democracia liberal, una gran defensa de los valores europeos. Después Todorov, después del 11 de septiembre y de Irak y todo esto, cambió completamente la postura una vez más. What has happened is an enormous progress of technology, which allows now isolated individuals to have as much power as a whole state. It's called globalization. Bueno, es un tipo que además es un crítico de arte muy famoso y crítico cultural también muy importante. Oye, Alfonso, a mí me... Oye, ¿por qué no Él es vamos a la búlgaro. sala? ¿No? Vamos. Eso. Tráiganse su... todo. ¿Qué? Oye, ¿y las imágenes? ¿De dónde son? Por ejemplo, vemos estas jaulas donde están los migrantes. Parece Children of Men. Bueno, unas sí son. Lo que sí hicimos, porque yo ya tenía la conciencia que íbamos a hacer algún Ajá. documental o algo. Entonces, dentro del rodaje tuvimos a un camarógrafo que se llama Gary Tienin. Él rodó en 16 milímetros muchas cosas de Children of Men, pensando que después los podíamos combinar con escenas reales, escenas no ficcionadas. ¿Tú tienes, por ejemplo, una videoteca o una... Ahí fue un archivo? ahí tuvimos tuvimos como 2 días para meter imagen. Fuimos muy claros que lo que interesaba era el texto. Entonces, de lo que yo más orgulloso estoy es del texto. La imagen hay cosas que me gustan más que otras, que fueron cosas que tuvimos que rescatar. Mucho de la imagen, la verdad, mucho de la imagen fue que mientras estábamos editando, yo a la vez estaba viajando por todo Estados Unidos haciendo prensa de Children of Men. Y entonces, con una camarita como lo del avión, la Casa Blanca y todo eso, pues fue que por donde iba tomaba rollos. Pero hay una en particular que me llama la atención.
Esta foto que se ve como de cámaras de vigilancia, que dice Guardia Civil. Ese es real, ese ¿Eso fue pues, el año pasado. Me parece que esta fue no sé si fue un campo de refugiados en las Canarias o es posible que haya sido en Marruecos, en alguno de estos lugares, donde sí ahí mataron a no sé cuántos emigrantes que trataban de brincarse una barda. Sí, claro. Cuando Zapatero llegó y dijo, yo nunca pensé que hubiera tanta seguridad aquí, las púas y... Yo nunca pensé que había inmigrantes queriendo venir acá. Exacto, sí, eso. A mí eso, me Majo, gustaría sí. que siguiéramos así muy laxamente el documental y habláramos sobre todo, no del contenido, pues porque la gente lo va a ver. A propósito, ¿dónde la gente puede conseguir el documental? El documental es parte del DVD de Hijos de los Hombres. Pero lo dividiste por temas, como, ¿por qué no vamos abordando tema por tema? Sí. Que me parece interesante analizarlo así, ¿no? La primera es la realidad, ¿no? Ujú. Donde, por ejemplo, se habla del peligro, esta nueva sensación del siglo XXI de vivir en peligro. En esa primera parte, básicamente lo que tratamos de hacer es el planteamiento que van a hacer cada uno de estos pensadores. John Gray habla de que la realidad más fundamental es que hay demasiados seres humanos en el planeta. La segunda sección del documental es el miedo. El miedo. ¿Miedo qué? Empieza a ser miedo a todo, miedo a inmigrantes, miedo a globalización, miedo a inseguridad, miedo a control estatal, miedo a demasiadas libertades, y se está creando un clima de miedo por una inseguridad. Es que el mundo se está volviendo un mundo de jaulas. Pero ¿Dónde? ¿existen lugares donde la gente está en jaulas en la calle? Bueno, no en la calle. Aquí lo que... que pasa es que estas no son jaulas que están en la calle para que las metan, son jaulas portátiles. Y esas jaulas portátiles sí existen. Son, pues, es impresionante. Cuando estábamos haciendo también la investigación, es que con este asunto de John Gray, que el conocimiento no va a la par de la ética, es que el conocimiento crea cosas espantosas. ¿Sabes? Son sistemas, hay unas jaulas que de hecho se pueden cargar, son súper ligeras, pero se pueden abrir inmediatamente y son súper fuertes, súper seguras. ¿En dónde? Se están utilizando, bueno, obviamente seguramente lo utilizan en operaciones militares ahorita, Claro, en Afganistán, Irak y demás. Guantánamo. Pero también ya en este asunto de las redadas, cuando entran a hacer redadas a los grupos, de ilegales, pues ya la están usando también. Yo no dudo que en Estados Unidos ya la estén usando para eso, ahorita que están haciendo redadas. Y Alfonso, tú naturalmente, tú eres un inmigrante. De hecho, migras y migras y migras Pero y popis, no paras. Pero popis, que es muy distinto. Como lo has de bracero de lujo Pero alguna vez, yo soy bracero de lujo. Bueno, eres un inmigrante de lujo, pero necesariamente, y además vas y vienes en aviones, cambias de domicilio según la película. Yo creo que está marcada Children of Men por esa sensibilidad a la gente que se mueve y no tiene raíces. Pues, también es y te iba a preguntar, pero también es un lujo, ¿no?, del siglo XXI poder navegar. Tú terminas la película con un barco. Y Cisle comenta que a él le gusta mucho eso porque el barco es como deberíamos ser todos, sin raíces. Él considera un error tener raíces. ¿Tú inmediatamente tuviste un green card en Estados Unidos? No, no inmediatamente. Ahí más bien ha sido cuestión de hacer muchas colas. Por muchos años fue cada 6 meses resellar mi visa y hacer colas en el ganado de algún consulado o embajada. Oye, pero ¿qué opinas? Y es parecido a ese asunto de las jaulas, pero sin jaulas, con banca. No, vamos a seguir por orden. Sí. Vamos a Paredes. A Paredes. La siguiente. Esa es una parte que yo no me esperaba y que empezó a ser muy orgánica y empezó a salir en todas las entrevistas, el asunto de las paredes y cómo es una sociedad, la sociedad humana que se está estratificando. Estratificando. Eso. Ajá. Se están creando muros por todos lados, se están creando muros en la frontera México-Estados Unidos, pero se están creando muros en la frontera Santa Fe con los pobres de afuera, se están creando muros en Tecamachalco, en las ciudades amuralladas. Las casas cada vez tienen muros más con más custodios. grandes. Sí, claro. Y lo que Saskia Sassen habla
de cómo el problema es mucho más grande, en el sentido que las paredes más peligrosas son esas paredes invisibles. Claro. Esas paredes invisibles donde la gente ya reacciona, ya no necesita las paredes para saber que ahí no te metes. Gente como creo que es Fabrizio Weber, hace la observación que hace las cosas peores porque históricamente el mexicano que emigra generalmente son hombres, que digo, una gran proporción son hombres que dejan a la familia, a los niños y a las mujeres en sus pueblos. Como en Zacatecas. Van, como en Zacatecas, Oaxaca. Hay estados en Oaxaca, pueblos en Oaxaca donde hay pura mujer y niño y viejito. Exacto. Y entonces van, chambean y se regresan después con sus trocas o lo que sea a regresar la lana. Pero ¿qué pasa cuando tienes un muro donde va a ser más difícil pasar? Entonces sabes que no vas a tener mucho chance de estar subiendo y bajando, entonces mejor te llevas a toda la familia. Entonces, se va a aumentar la inmigración. Pues es lo que dicen, que es contraproducente porque básicamente lo que va a hacer es que en vez de que sea una movilidad económica también es que ahora va a ser dependemos de lanzarse de las con toda la familia. remesas, claro. No, y además está dando un fenómeno de que la migración ahora es diferente. O sea, antes tenían el sueño de regresar. Invertir en México, poner ahora dicen, no, nos llevaremos a toda la familia allá. Y somos un país que vive todavía del petróleo y de las remesas. Bueno, es que también tiene que ver ahí, tiene toda la culpa a los gringos en ese sentido, pero a la vez, pues es que este país tampoco está creando condiciones para estas gentes. Sí, lo estamos expulsando. Y también nosotros satanizamos cómo los gringos tratan a nuestros inmigrantes, pero poco hablamos también de cómo nuestro país trata a los inmigrantes de Sudamérica o de Centroamérica entrando por Chiapas. Ya seamos, de paso. Sí. ¿Y qué opinas de la piratería? ¿Qué opinas de que se hayan pirateado Children of Men y que en Tepito la compres en 35 pesos? Mira, yo no tendría problema con el compartir derechos, digamos, si fuera hecho de una manera mucho más democrática, si no es pasar de los dueños legales, que son, digamos, las corporaciones, como en este caso Universal, que es de la General Electric. El problema es que la piratería, pues es otra mafia, ¿sabes? En donde en realidad no es que estés creando algo mucho más dinámico donde se comparta, digamos, la riqueza. Pero sí el arte. Se comparte. Yo no sé qué tanto se comparte el arte, en el sentido de que, bueno, simplemente lo sacan antes y cuesta mucho menos, ¿no? Ese es el mensaje que se tiene que empezar a mandar. Es como pues el asunto que creo que puedes estar peleando y militarizando el país y creo que la discusión acerca de la legalización de las drogas sería mucho más efectiva. ¿De qué país está sí, del futuro de Inglaterra. ¿De Kenia? ¿No? Sí, bueno, ¿qué piensas de esto de que el país está militarizado? Nunca habíamos visto tantos soldados en México. Pero la verdad también es el mundo, ¿eh? Ajá. Y ahí sí, ahorita viajando es donde esa presencia se empieza a sentir cada vez más. Este asunto de la seguridad, pues lo sientes en cualquier lugar del mundo que vas. El hecho de ya ver policías de pie con ametralladoras, sí. es cada vez más constante. Creo que yo no sé si ¿Otro eso... whisky? Pues órale, Sí. estaría. ¿Tú, Xavi? Sí, ¿Algo? sí. ¿Pero Bueno, qué un whisky ahora. Ándale, eso. 3, güey. Pero Pero sí, dinos. aquí sí Oigan, está... ¿y no quieren un sándwich? Preparé unas chapatas. ¿Eres vegetariano? Sí. Sí, tenemos unas cosas vegetarianas. Va, pues unas chapatas. Aquí, Sí, vegetarianas. las voy. ¿Por qué no vamos al comedor? Y Vamos así al yo las comedor. preparo y Muy bien. igual ¿Y a seguimos poco así las vas platicando. a cocinar y todo? Sí, Por supuesto, hombre. Carlos. El siguiente punto es la fiebre, que la fiebre a mí me parece la parte más aterradora del documental porque está más allá de nuestra voluntad personal, humana. Es decir, el planeta Tierra tiene fiebre, se está sobrecalentando. Y eso no lo podemos parar ni con buena voluntad. Por ahí alguien dice, no, esto, aunque paráramos la emisión de gases, esto ya está sucediendo. Eso es, pues sí, eso es lo que es aterrador, ¿no? Digo, el año pasado estuvo el documental de Al Gore, que... Voy a ayudarle. No. No, usted- vamos a la es que yo calle, mira, escucho aquí. ahí vamos, Bueno, ahí sí, mientras- ok. Bueno, mientras caliento, ok. Sí, el documental de Al Gore.
que está bien, yo que es un documental que es importante en el sentido de la difusión. Y de la Ahora, conciencia, ¿no? Y de la conciencia. A mí lo que me preocupa es que como visión gringa quieren sacar la jiribilla optimista y de solución. Sí, caray, sí. Y entonces ahí te dicen, ya si reciclas, si haces estas cosas, pues ya te puedes estamos sentir menos ayudando. culpable, ¿no? Es como te puedes sentir menos culpable. Te puedes sentir menos culpable y Lo estás puedes haciendo solucionar. lo puedes solucionar y en realidad hay una buena parte de estos seres pensantes alrededor de estos temas que dicen que ya es demasiado tarde, que ya más bien es... Y eso me parece lo peligroso, como John Gray hacia el final habla de cómo lo más peligroso es esa esperanza que viene de buenos sentimientos. Ahorita lo que nos queda más que reciclar, sí, hagamos todo lo que Al Gore nos dice, que hagamos. De todos modos no va a servir. No, pero igual hay que hacerlo, ya por principio, no enmarranar más el asunto, tratar de enmarranarlo lo menos posible. Pero yo que más bien, en vez de concentrarse por ese lado, yo que sería el ser objetivos y acerca de lo que va a suceder y preparar a la siguiente generación, pero empezar a prepararlas a la realidad que van a vivir. Van a vivir una realidad de migraciones masivas. Pero la realidad es que algo que es aterrador es que dentro de estos grupos de negocios, estos grupos pues que siguen todas estas teorías capitalistas y de libre mercado, ahora están viendo el calentamiento global como una nueva oportunidad. Eso es terrible. ¿Sabes? Entonces, y eso ya es algo que está sucediendo. Ya se han carteado nuevas rutas de comercio, lo que van a ser las rutas del futuro, en donde están empezando a crear la infraestructura. Bueno, a estas alturas yo creo que más bien es de apañarse los terrenos. ¿Privatizar el agua? Bueno, ves, ¿no te acuerdas? Fue hace unos meses, agua. ¿no? Que las hijas de Bush se fueron de shopping a Argentina, ¿te acuerdas? No. Estuvieron en Argentina. No me avisaron. Hace unos meses se fueron de shopping. Estábamos ocupados. El shopping son terrenos, tierras. En Argentina. En Argentina, que es de los mantos acuíferos más importantes, de reserva de agua más importante. Esto de la comercialización de la desgracia, Saskia Sassen dice, hoy en día hay contadores que están calculando cómo hacer negocios con los desastres que sucederán. ¿Cuándo va a suceder este desastre ecológico que Alaska va a ser tropical? No, eso yo que va a llevar años. Y Europa un desierto. Europa, sí, ¿no? Dicen que va a ser un desierto, sobre todo en la parte de Mediterráneo. ¿No estaremos vivos? Según estos, dicen que ya para mitad de este siglo ya va a haber efectos bien fuertes. Pero la parte fuerte hacia final del siglo. Pero cuando todo es hacer lana. Todo es hacer lana, todo es business. Cuando los que hacían las catedrales de Chartres, las grandes catedrales y, bueno, en el mundo, las grandes obras, los que diseñaban las catedrales sabían que ellos no, porque duraban años y años y años en hacer esas catedrales, sabían que ellos no iban a estar vivos para verlas terminadas, pero tenían la fe y la fe y la esperanza que las siguientes generaciones iban a retomar lo que ellos comenzaron. Y ahora eso ya se perdió. O sea, ahora esa es una obra que a largo plazo son 5 años, ¿no? La esperanza es la parte final. Sí, pues ahí cada uno de estas gentes hizo su conclusión. A mí, de las que a mí me interesan es la de John Gray, que habla con lo que hablábamos antes, de cómo la esperanza tiene que partir de un punto de vista realista, objetivo, y con un entendimiento, aunque sea doloroso, de tu realidad. En ese sentido, yo tengo esperanza porque así como pues soy muy pesimista acerca del presente, sí soy muy optimista acerca del futuro, porque sí tengo la certeza, no solo la esperanza, que está existiendo una evolución en el entendimiento humano en las nuevas generaciones. Yo no creo que nuestra generación, que es la generación en el poder ahora, pueda otorgar las soluciones. Inclusive aunque hubiese la voluntad y la voluntad política para crear soluciones, yo no creo que las tengamos. Estamos demasiado empapados del siglo XX.
¿Sabes? De nuestras soluciones tienen, todo tiene que ver a partir de marcos de referencia del siglo XX. Mientras que la generación de jóvenes, tienen que estar forzados, van a ser forzados a crear estructuras que nosotros ni nos imaginamos. Yo sí creo en la esperanza, pero en esa esperanza, como dice Gray, que viene desde el punto de vista de aceptar una realidad que puede ser dolorosa. Y si después de tener ese recorrido por esa realidad, todavía te queda dentro de tu esencia lugar para la esperanza, entonces yo creo que se puede ser un trampolín para la transformación. Y no se trata de deprimirte, es sí aceptar y ver que sí está cabrón, pero a la vez, ya que lo aceptas, es que creo que es cuando de pronto puedes tener las epifanías. ¿Sabes? Yo sí creo que si te clavas en la depresión de qué azote... Y en la negación no puedes tener ninguna epifanía. Bueno, porque si te clavas en la negación sería el perder la esperanza. Pero... ¿Cuántos hijos tienes, Alfonso? 3. Jonás, que estrena Año Uña. Sí. ¿Y cómo te sentiste tú de tener un hijo cineasta? Mira, fue una cosa bien, la verdad, un poco frustrante porque pues yo entendí que pues yo lo tenía que crear, que dar una vez más, como tienes que crear los espacios para la generación que sigue, pues que yo le tenía que dar su espacio. Yo lo que más quería era estar en el Festival de Guadalajara alrededor de él, ¿sabes? Junto a él, celebrar con él, festejar con él. Y yo lo que tuve que hacer es mantener mi distancia. Y eso fue frustrante. ¿Cuántos años tiene Jonás? 23. Sí, wow. Yo creo que muy probablemente también es la película más barata de toda la sección en competencia. Fue una película que él mismo financió, que él mismo se lanzó. $5,000, dijo, le costó $5,000. Y creo que está demostrando él que quiere su propia voz, no llegó a pedir favores a nadie. Y eso yo lo admiro mucho. La verdad lo admiro mucho porque pues ahí se rascó solito. Y después, Boo. Después Boo, que tiene 4 años, el documental. Boo? Sí, sale Boo, mira. ¿La de Coleta? La de Coleta, sí, esa. ¿Por qué se llama Boo? Sí, ¿por qué? Pues porque no encontrábamos nombre y de pronto salió el nombre de Boo. ¿Por Monsters Inc? ¿En serio? Oh, pues sí, tiene que ver. Yo que tiene que ver, pero primero salió el nombre y de pronto, y ya a partir de eso. Y después encontré otro director, Michael Hoffman, que es un director, pues es amiguete, no lo veía hace mucho tiempo y resulta que su hija también se llama Boo. Boo, así, B-U, Boo. Y yo B-U porque soy mexicano, si le pongo B-W es Bo. Bo. Sí, no es onda. Entonces, la hija de Michael sí es B-O-W. Y el tercero que tiene 2 años es Olmo. Olmo. Así te acuerdas como... Olmo. Gerard Depardieu se llamaba en 1900, la de Bertolucci. Claro, Olmo. ¿Y Jonás, de dónde está inspirado Jonás? Hay una película de Tanner que se llama Jonás, que tendrá 25 años en el año 2000. Que de alguna manera está bien conectada con todo este asunto, porque es cuando la generación se entera y después de la derrota se entera que tratan de crear un nuevo mundo, se dan cuenta que la única esperanza no es lo que ellos van a generar, sino la siguiente generación. Claro. ¿De qué trata Año Uña? Es que hizo el proceso inverso, como que transgredió todo lo que es lo que conocemos como cine. Que vio una película así parecida en Europa. No, había visto creo que había visto la Yeté de... No la Yeté, ¿sí es la Yeté? Sí, la Yeté, creo que es la Yeté de Chris Marker, que es una película rodada en foto fija. Él hizo completamente lo opuesto. Lo que él hizo es, durante un año él estuvo con su cámara, así como tú, pero todo el día estaba registrando su realidad. Si él hubiese estado aquí, hubiese estado tomando fotos. No, en honor a Jonás vamos a hacer fotos. Y entonces lo que hizo es, después de un año de tomar fotos, organizó el material y a partir de empezó a ver que había constantes. Y después escribió diálogos y pensamientos, grabó los diálogos y demás, y armó una película. Y lo impresionante es que ves la película, el primer minuto, ves que es de foto fija y dices, hijo, me van a tirar un rollazo. O sea, esto va a ser de un largometraje. Y el momento que termina de decir largometraje, se te olvida completamente que es foto fija. Te atrapa en su narrativa. Y lo que es muy conmovedor es que en ese año se enfermó su abuelo de cáncer y se murió. Y entonces se volvió parte de no solo de la anécdota, sino de los temas de la película, en donde la muerte no es una muerte ficticia, porque la muerte es una muerte real y la enfermedad es enfermedad real. Dios.
Y sale el hospital y sale el abuelo enfermo y todo eso. Pero entonces lo que es muy impresionante es que son imágenes reales. ¿Cuánto dura la película? Casi hora y media. Bueno, eso es muy notable en Children of Men, la aspiración de hablar del mundo, de nuevo, hay que decirlo, y de hablar de los temas importantes. Pero si ves la película de Guillermo, El laberinto del fauno, hace lo mismo. Así es. Y te digo también, y el Exacto, negro a su manera... Son una generación, ¿no? ¿O no? Son una generación, Sí. pero de mexicanos que están viendo el mundo. Lo que sí es muy cierto es que ha sorprendido y... Yo los veo como excéntricos, en el sentido de que están dentro de Occidente, pero están en la periferia, porque son mexicanos. Porque Pero se también formó ve a Fernando Mireles, es algo parecido también. Creo Pues que sí, tiene que pero ver es lo mismo. con el bagaje que tenemos. Claro, Pero también... claro. no Ven sé, el centro desde la periferia y tienen una visión global. Están Pero en el borde del bosque. Bueno, Claro. Pero también, Alfonso, bueno, yo sé que ustedes son los más destacados, ¿no? O sea, ustedes solitos juntaron ¿cuántas nominaciones al Oscar? 16. Sí, ¿no? pero aguas con eso de los Óscares porque... Bueno. Porque a mí algo que me molesta mucho de los Óscares y de la percepción de todo el mundo es que se convierte en la voz autorizada. Claro, eso voy. No son los únicos, ¿no? Ustedes Pues, trabajan con muchas más personas. O sea, sí son... Ok, son... Sí, la voz autorizada por los Pero es que es como la DEA del cine, comillas. ¿sabes? La DEA del cine que va a, ¿cómo le dicen? Pues sí. a certificar qué países están haciendo lucha contra las drogas. De pronto llega Hollywood con su academia y decir qué películas son las buenas y todo el mundo se lo traga. Dice, está nominado a no sé cuántos Óscares. Bueno, exacto, son Cuando muchos esas películas más. ya llevaban premios en todos lados. Exacto, es lo que estoy diciendo, son muchos más. No solamente son ustedes Bueno, es que hay tres, muchos ¿no? otros cineastas. Claro. Y de México cada vez hay más, es la verdad. Y tienes gente como Carlos Reigadas, que es el cineasta que yo más admiro en este país. Y donde Carlos Reigadas jamás será nominado para un solo Oscar. Y eso te llena de entusiasmo, debe llenarte de entusiasmo. Lo que me ¿no? entusiasma es ver cómo realmente las generaciones cada vez más jóvenes están viniendo con unas propuestas cada vez más novedosas, más originales, y se empiezan a convertir en después de seguir tanto tiempo a los grandes maestros, se empiezan a convertir en los nuevos maestros que son a los que hay que seguir. Si sigues siguiendo a los viejos maestros, te entumeces. Pues claro que no, ¿no? ¿Qué es lo, O sea, ¿qué es lo siguiente que ¿quién vas a nos hizo hacer? pensar eso? Alfonso, Exacto. ¿qué vas a hacer? Bueno, van a hacer ustedes el libro y después... Bueno, Sí, no, el pero libro, sí. Sabina está escribiendo una adaptación de un libro que se llama, ¿cómo lo pusieron en español? ¿Historia del amor? Sí. Es un libro hermoso. The History of Love, sí, lo conozco. Donde Sabina está haciendo una adaptación que está poca madre. ¿En serio? Está bien bonita la adaptación. Qué padre. Sí, sigan hablando. Ese tema es muy bonito. Y ahí sí, lo que pasa es que yo no sé, porque si yo lo voy a dirigir, creo que más bien lo voy a producir porque junto con David Heyman, que es el productor de Harry Potter, Ajá. porque lo que quiero hacer a continuación es una película aquí en México. Ah, qué bien, ¿no? En español, sí. Aquí en México y en español. En español. Ahora, no sé si parte de ella la tengan que rodar fuera de México. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de costos. ¿Costos? ¡Qué barbaridad! ¿En No puede serio? ser. Es que eso es escandalizante. ¿Qué, en Argentina? Posiblemente tengan que ser interiores en Argentina. Eso es gravísimo. Digo, es gravísimo para nosotros los que estamos en México. Que Pues tengas sí. que irte, habla muy mal de las condiciones con que se hace cine en México. Es que ahí está está parte del problema. ¿Y qué es lo que estábamos hablando la semana pasada, Alejandro, Guillermo y yo, en cuestión de crear una estructura de industria que sea que se complete el círculo de producción, exhibición, distribución? Claro. Porque ahorita con este asunto de la ley 226, sí, que se libera, crea mucho entusiasmo, pero para mí me parece bien peligroso. Es como esa esperanza ficticia, no, porque creo que podemos caer en la misma trampa de tener mucha producción y son películas que están enlatadas, que están encerradas en bodegas. Sí, y hay que modernizar la exhibición y la distribución. Ahora, en una película es cierto, yo creo que voy a filmar una buena parte aquí en el DF,
pero hay una parte que posiblemente, todavía no sé, a lo mejor, espero no, la tendré que rodar fuera. ¿La compañía que van a hacer cómo se llama? En realidad hemos hablado, ha sido mucha especulación si hacemos una compañía o no, porque pues ahorita Guillermo se va a hacer Hellboy 2, Alejandro está en Los Ángeles, yo estoy en Londres. Yo sí quisiera que ser producido por los dos, o sea, producir con ellos dos. En realidad no sabemos, lo que pasa es que había tanto, nos molestaba tanto el asunto de los tres amigos. O de los tres mosqueteros. ¿Sí? Pues es que, ay, los tres amigos, pues, mameto, ¿no? Sí, porque además es una película malísima, caricatura, ¿no? Y además es bien gabacho eso, Sí, ¿no? Al rato los Three Amigos. The Three Amigos Bueno, aquí drinking también margaritas. se posicionó como así, ¿no? Pues sí, pues porque aquí así es como cuando traen la película con un título y nada más les gustó. Pues, pero en vez de crear su propio título, pero no, si acaso creo que ahí le salió a Guillermo del Toro ¿no? diciendo que más que en alguna respuesta dijo que no, que éramos el menage atroz. Sí, es padrísimo, ese es padrísimo. es muy noche, yo ya a estas horas no circulo con zapatos. ¿A dónde? Sí, aquí frente a ellas, ¿no? Mira, si le A ver, giramos yo le esto saco tantito. foto. Sí. Ok, foto. No, pero él, después él. necesitamos que nos firmen nuestro pizarrón, fíjate. Sí. Pero no. ¿Cuál cámara? Esta es la cámara. Exacto. Eso es. A ver, yo les tomo. Allí mientras escribe Alfonso en el pizarrón. Sí, esto lo escribí yo. Allá escribe el Bester Gordillo. Es tu mensaje. es tu legado a la humanidad. No me digas eso, porque entonces ya... en una frase. Estoy en babas ahí para... Sí, tu legado a la humanidad en una frase. Legado a la humanidad, exacto.